Mojtaba Yamenei prometió vengar el ataque atribuido a Estados Unidos e Israel, mientras Donald Trump respondió amenazando con arrasar. Estamos ante el mayor riesgo de guerra entre Estados Unidos e Irán en años. Mire, Estados Unidos perdió la guerra, esa es la verdad. Ya perdió. ¿Cómo permite Trump que lo domine este Netanyahu? Porque prácticamente lo está dominando. Lo que dice Netanyahu hace Trump. Chabad Lubavitch. Sí. Esa secta adscribió al presidente argentino Milei, que 4 veces visitó la sinagoga. A esa secta pertenece la familia Kushner, y esa secta ha generado un mito en torno a Netanyahu, de que Netanyahu es tal vez el Mesías que están esperando los judíos, y la guerra de Gaza y la guerra con Irán es la profética destrucción del tercer templo de Jerusalén. Yo me pasé 2 semanas con mi equipo periodístico revisando todos los archivos desclasificados del Epstein Gate. El activista estadounidense Charlie Kirk pagó con su vida contar que esto fue falsa bandera. El ataque de Hamás del 7 de octubre del 23 en la aldea de Yazala, no sé si conocía. Israel nació con grupos de terroristas acuchillando a los niños en el vientre de sus madres. Dios mío. Como Herodes. Como Herodes. La escalada entre Estados Unidos e Israel, la tensión entre Washington y Teherán volvió a dispararse tras la muerte de Ali Yamenei, que se lo enterró ahora hace poco. Su sucesor, Mojtaba Yamenei, prometió vengar el ataque atribuido a Estados Unidos e Israel, mientras Donald Trump respondió amenazando con arrasar, entre comillas, Israel si intentan asesinarlo, porque surgió esta idea la semana pasada de que lo iban a asesinar, o sea, cierto sector de Irán a Donald Trump. Aunque la inteligencia estadounidense afirma que no existe un complot concreto contra el presidente, el intercambio de amenazas, los bombardeos, las sanciones y la disputa por el estrecho de Hormuz mantienen al mundo ante el riesgo de un conflicto que podría afectar la seguridad internacional y el mercado energético. ¿Estamos ante el mayor riesgo de guerra entre Estados Unidos e Irán en años? Mire, Estados Unidos perdió la guerra, esa es la verdad. Ya perdió. Y lo que están haciendo es una pataleta histérica y insensata, otra vez, si uno da la primera lectura. Si uno da la segunda, nos contó Pablo Yenta, que era gerente de la petrolera más grande del mundo, tanto a mí como a usted, que toda esta apariencia de esquizofrenia diplomática en realidad responde a un objetivo de la industria petrolera estadounidense, que es manipular el precio del barril a través de estas declaraciones altisonantes de Trump. Lo cierto es que el objetivo crucial de Donald Trump era derrocar al régimen de Irán, al menos el declarado. No lo logró. Él mató al líder supremo, muchas gracias. Él mató al líder supremo de Irán. Él mató antes al líder del Estado Mayor, Soleimani, en su primer gobierno, y no logró derrocar al régimen. Obviamente el régimen iraní es un régimen violador de los derechos humanos, es un régimen misógino, casi tanto como Netanyahu y Trump, que su primer objetivo fue bombardear una escuela de niñas en Irán. Así que curiosa su preocupación por los derechos de las mujeres iraníes, que lo primero que hicieron fue bombardear una escuela de niñas adrede, porque, a ver, la doctrina estadounidense es inmoral, es desalmada y es monetarista, pero la doctrina israelí, directamente la doctrina israelí, es una doctrina de odio, de supremacismo y de exterminio. No en vano el mayor riesgo nuclear que existe en el mundo se llama Dimona, y es la central nuclear ilegal del Estado de Israel. En 1900... ¿Y cómo permite Trump que lo domine este Netanyahu? Porque prácticamente lo está dominando. Lo que dice Netanyahu hace Trump. Es así. Totalmente. ¿Y cómo él permite eso? No entiendo. ¿Dónde está por la cantidad de judíos que están gobernando Estados Unidos? O sea, que están en lugares estratégicos dentro
del mundo estadounidense. ¿Por qué tiene tanta supremacía Netanyahu? Mire, la relación de ellos es particularmente estrecha. Sin el financiamiento de Netanyahu, Trump no hubiera entrado siquiera en la política. ¿Ah, sí? El yerno de Trump, que es su histórico negociador en Oriente Medio, Jared Kushner, pertenece a una familia... Mire, cuando Netanyahu era joven, yo tengo un documental biográfico de Netanyahu muy completo, cuando Netanyahu era joven, era periodista a sueldo del Estado de Israel en la televisión de Estados Unidos. La primera vez que Benjamín Netanyahu dijo que Irán tenía armas nucleares, lo tengo registrado, fue en 1986. Hace 40 años están robando con el cuento de las armas nucleares de Irán. Y los que tienen armas nucleares ilegales, no reguladas por la Comisión Mundial de Energía Atómica, son los Israel, la central de Dimona. Ahora, cuando Netanyahu hace campaña, Netanyahu fue funcionario de Naciones Unidas, Netanyahu fue embajador en Estados Unidos, y cuando él hace su primera campaña para ser presidente de Israel en 1996, y él viaja a Estados Unidos de vuelta a reunirse con el lobby sionista, ¿sabe dónde se aloja? En la casa de los Kushner. ¿Y sabe dónde duerme? En el cuarto de Jared Kushner, que en ese momento estaba en la universidad. Son muy íntimos amigos y pertenecen todos a la misma secta jasídica, porque el judaísmo es una religión respetable, pero como toda religión, dentro de esa religión hay corrientes extremistas y hay una secta jasídica de la cual usted tal vez haya oído hablar, que se llama Chabad Lubavitch. Sí. Esa secta adscribió al presidente argentino Milei, que 4 veces visitó la sinagoga. A esa secta pertenece la familia Kushner, y esa secta ha generado un mito en torno a Netanyahu, de que Netanyahu es tal vez el Mesías que están esperando los judíos, y la guerra de Gaza y la guerra con Irán es la profética destrucción del tercer templo de Jerusalén. Dios mío. Ahora, ¿cuál es la verdad concreta de Trump? Un ateo pragmático, dueño de casinos, prácticamente tratante de blancas y lavador de dinero, porque eso es lo que hacían los casinos, por eso quebró 6 veces y 6 veces lo rescataron. Lavaba dinero del tráfico de drogas y del tráfico de armas. ¿Qué es lo que tiene Netanyahu para tener, permítame la vulgaridad, don Bruno, agarrado de las pelotas a Donald Trump? Archivos de Donald Trump cometiendo actos de pedofilia durante la era Epstein. Yo me pasé 2 semanas con mi equipo periodístico revisando todos los archivos desclasificados del Epstein Gate. Yo incluso confirmé algo que es un hecho reconocido por los parlamentarios, que hay 600 archivos borrados de 43.000. ¿Cuáles son esos 600 archivos? Que casualmente los que tienen que ver directamente con Trump y la consumición de servicios de Epstein. Es más, Virginia Giuffre, que es una de las más reconocidas víctimas de Epstein, muerta en circunstancias sospechosas, que fue la que denunció al príncipe Andrés de Inglaterra, Virginia Giuffre fue contratada a los 18 años recién cumplidos en el spa de Trump de Mar-a-Lago, como muchísimas de las chicas que fueron víctimas de Epstein. Entonces, Trump está gravemente extorsionado por Netanyahu, más allá de que le debe financiación y lealtad, y Netanyahu es una persona más poderosa en Estados Unidos de lo que es Donald Trump. Ahora, si quiere, le cuento la situación dantesca que tiene Netanyahu en Israel. ¿En Estados Unidos es más poderosa? Definitivamente, porque Netanyahu. Totalmente. ¿Por qué? Hay un documental muy bueno sobre esto que yo le recomiendo mucho, narrado por Roger Waters, The Occupation of American Mind, la ocupación de la mente americana. El lobby AIPAC, que es el lobby israelí en Estados Unidos, ha financiado la carrera del 95% de los legisladores de ambos partidos. Había solo uno, un diputado, un solo congresista que habló abiertamente en contra de la influencia de AIPAC. Su nombre era Thomas Macy. AIPAC financió con 5 veces más dinero a su rival en las primarias republicanas, y este año lo sacaron del Congreso. La dictadura del sionismo en Estados Unidos, a fuerza de dinero, de propaganda y de la estratégica dominación de los componentes de seguridad de las principales Big Tech, grandes compañías tecnológicas norteamericanas, por parte de Israel, convierten a cualquier presidente de Estados Unidos en un lacayo de Israel, y cada vez más. O sea, Trump lo es más de lo que fue Biden.
y probablemente su sucesor sea peor que Trump si esto sigue así. J.D. Vance. J.D. Vance es tremendamente sionista. De hecho, J.D. Vance es otro camaleón que Graham queda chico al lado de J.D. Vance. Sí. J.D. Vance dijo Trump es peor que Hitler. J.D. Vance dijo votaría a mi perro antes que Trump y ahora es su leal vicepresidente porque contrató al hijo del señor Trump en su empresa Rumble. Pero le cuento Dios de Netanyahu, mío. Bruno. Netanyahu inició esta locura. Esto fue falsa bandera. Lo hablamos la vez anterior que me invitó. Pagó con su vida el periodista estadounidense, trumpista, no periodista, el activista estadounidense Charlie Kirk. Pagó con su vida contar que esto fue falsa bandera. El ataque de Hamás del 7 de octubre del 23, donde se ha visto pasar unos terroristas por parapente en el muro más vigilado del planeta. Yo tengo gente en Israel que está desesperada por venir a Paraguay, le digo, por cierto, y abandonar esa locura, pero desde cualquier punto de Israel se puede llegar al sitio del atentado, en auto, particular, en ruta, en 4 horas. El ejército tardó 8 en llegar. 8. La discoteca pidió autorización para hacer una fiesta en esa zona. Se la concedieron y sabían perfectamente que era una zona de riesgo. Los guardias estaban de franco. Los drones misteriosamente no operaron. Las cámaras se apagaron y el juez que está investigando a Netanyahu acaba de morir en un accidente de tránsito la semana pasada. Le voy a dar el nombre ahora, permítame que lo busco. Dios mío. Bueno, el tipo enfrentaba una situación de impopularidad extrema porque es el político más corrupto de la historia de Israel. Tiene el caso 1000, el 2000 y el 3000 y el 4000. Tiene 4 denuncias. Una por haber recibido sobornos de $200.000, cigarros de lujo, relojes, eso es una pavada. Otro directamente le regaló un yate y además de regalarle el yate empezó a extorsionar con secretos íntimos a distintos críticos y rivales de Netanyahu que le proveía la propia inteligencia israelí. Y después, bueno, también tiene, por supuesto, el intento de reforma judicial para convertirse en un total dictador. Viene bastante... ¿Él es dictador, Netanyahu? Sí, yo diría que sí, absolutamente. Como Zelensky. Yo no sé si usted sabía que Zelensky suspendió las elecciones. También. O sea, sí. Putin es un autócrata, es tremendo violador de derechos humanos, pero los otros no se quedan atrás tampoco. Arnon Moses es el que le regaló el yate, propietario del diario Yediot Ahronot. Yo no sé si usted sabía, Bruno, nosotros dos estaríamos presos si fuéramos israelíes, porque en Israel, que nos venden como la única democracia de Oriente Medio, hay censura previa, cosa que no hay, por ejemplo, en el Líbano, o en Libia, o en Túnez. ¿Cómo la censura previa? Usted, si escribe algo relativo a las cuestiones de seguridad o defensa, necesita un visado de aprobación del Ministerio de Guerra de Israel. ¿Sí? Hay censura previa en Israel, sí. Pero, y el más grave de los expedientes, que es el caso Besek Walla, bueno, el tipo ha hecho una ley de telecomunicaciones entera para beneficiar a un grupo, el de Yaul Elovich y su portal Walla, donde linchan a los opositores. También se compró con sobreprecios escandalosos una serie de submarinos nucleares y a través de la guerra el tipo protegió su situación. Lo dirán directamente fue más grave porque prácticamente provocó el bombardeo de Tel Aviv porque dijo necesitamos muertos acá. Porque lo de Gaza no es una guerra, lo de Gaza es un exterminio. Las Naciones Unidas, los comisionados de Naciones Unidas relevaron que más allá de las 100.000 personas que asesinaron con ataques militares directos, hay 400 o 500.000 más que murieron por hambruna forzosa y porque les cortan los medicamentos. Decime, ¿y qué busca Netanyahu? ¿Qué él está queriendo salvarse? Porque o si no, sí, lo van a meter preso y entonces está alargando esta historia de la guerra. ¿Qué busca él realmente? De hecho, su prioridad es tener suficiente fuerza con aliados de ultraderecha, pues su partido, el Likud, es imposible que tenga mayoría solo. Necesita aliados de ultraderecha y aún así está complicado. ¿Cómo se llama el partido? Likud. Likud. Netanyahu lleva 18 años gobernando Israel. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Hubo un periodo en el que no estuvo, pero casi ininterrumpidamente desde el 96. Él necesita, número 1, seguir evitando que se haga una comisión independiente que investigue el 7 de octubre, porque es absolutamente obvio que es un autoatentado. La inteligencia egipcia mostró que un año antes le habían avisado a Netanyahu qué planeaba hacer Hamás, dónde lo iba a hacer, y el tipo hizo oídos sordos.
Por otra parte, por supuesto que necesita salvarse a él y a su mujer, Sara Netanyahu, que también está imputada y también fue a tribunales. Ahora, ¿cuál es la parte triste de todo esto? Que Netanyahu tiene chance de perder. O sea, hay una gran impopularidad de Netanyahu, pero no porque la sociedad israelí se haya vuelto súbitamente pacifista, sino porque sienten que fue demasiado lejos con Irán. Ahora, ¿quiénes son los otros candidatos? Ese es el problema de Israel. Israel es un sistema. O sea, ¿no tiene candidatos Israel? Es un sistema perverso. No tiene candidatos que representen realmente una ruptura. Naftali Bennett, por ejemplo, es un ex general que él hizo campaña en la elección anterior, poniendo un tablero donde mostraba el número de palestinos que él personalmente mató en su servicio militar. Y ahora hay un candidato un poquito más fuerte que se llama Gadi Eisenkot, que era ni más ni menos que el jefe del Estado Mayor de Netanyahu, con lo cual no hay ninguna alternativa pacifista. A lo sumo lo que querrán hacer es aplacar un poco el conflicto con Irán, rearmarse y continuar con la anexión de lo que queda, de lo poco que queda de Gaza y de Cisjordania, porque lamentablemente Israel es un Estado probeta con una ideología supremacista racial. Y hablamos en el programa anterior, y siempre vale recordarlo, Israel fue concebido por supremacistas nazis. El director de la Oficina de Colonización de Palestina era literalmente un nazi, era un genetista nazi, Arthur Ruppin, discípulo del fundador del Partido Nacional Socialista, Hans Friedrich Karl Gunther. La creación de Israel fue financiada por Hitler a través de los acuerdos de Javara. Hitler, sí. Por Hitler, que Hitler es el que dijo los judíos tienen que tener un país judío. La propia idea de judíos tienen un país judío es segregatoria. Y el problema es que usaron el país de otras personas que eran los palestinos. Y es muy interesante el hecho de que había judíos palestinos que estaban ahí desde el año 0, los judíos originales, los bíblicos, que nunca fueron perseguidos, y cuando llegaron los colonizadores sionistas europeos, los segregaron también a los judíos originales de sangre semita, poniendo en su lugar a gente como Netanyahu, que su papá nació en Rusia, ¿sabe dónde? En el pueblo de Chabad, de donde viene el nombre Chabad Lubavitch. El papá de Netanyahu, que se llama en realidad Benzion Mileikovsky, ¿sí? Netanyahu es un apellido artístico tomado por el padre, que era un historiador medievalista y un activista sionista radical. Netanyahu significa Rusia. El elegido, sí, ruso. El papá de Netanyahu era ruso. La primer presidenta de Israel era una socialista soviética, rusa, llamada Golda Meir. Sí, Golda y Meir, el primer gobierno del mundo en reconocer al Estado de Israel fue el genocida Joseph Stalin. Y el primer presidente sudamericano, mire qué ironía, en reconocer a Israel fue el mayor aliado de los nazis en Sudamérica, Perón. No es casualidad esto, no es casualidad. Literalmente, todos los crímenes abominables cometidos por los nazis contra las minorías en Alemania, los judíos y otras minorías, se están perpetrando hoy, en pleno siglo XXI en Israel, ante los ojos del mundo. Y eso es lo que no entiendo, cómo puede suceder una cosa así, si ellos tienen que hacer lo contrario más bien, ¿no? Plegarse a lo que fue el gran holocausto para ellos, ¿verdad? Por supuesto, es muy lamentable. Hay una cuestión, yo creo que psicológica y sociológica, que tiene que ver con la reproducción del odio, ¿no? El odio, eso de ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Pero primero hay que considerar que los palestinos no les hicieron absolutamente nada nunca, y no tuvieron nada que ver con Hitler, salvo algún grupito que ya estaba viendo la que se les venía, cuando los terroristas sionistas, por ejemplo, perpetraron la matanza de embarazadas en la aldea de Yazala. No sé si conocía. Israel nació con grupos de terroristas acuchillando a los niños en el vientre de sus madres. Dios mío. Como Herodes. Como Herodes. Es un estado criminal sin perjuicio de los derechos de los judíos en ese territorio, de los judíos inocentes que no han sido cómplices, pero buena parte de esa sociedad está totalmente adoctrinada en el odio y en el supremacismo racial. Bueno, querido Nicolás Moraz, sos un libro abierto, tenemos que seguir escuchándote porque sabes muchas cosas interesantes, y más ahora en este momento crucial, porque así como se mueve el mundo después de esto del mundial, todo seguirá pasando ahí en esa zona de Medio Oriente y qué sé yo, y siempre Israel
llevando la batuta, para bien, para mal, no sé cómo viene la onda, y también el Netanyahu, que es el que comanda las huestes, y al parecer Donald Trump es el que agacha la cabeza ante Netanyahu, que menos entiendo todavía. Pero bueno, hay que... Irán, que es un país enorme, 100 millones de habitantes, poderoso, que no se deja doblegar, y al parecer es el que ganó este conflicto, ¿verdad? Efectivamente, don Bruno. Quiero hacer un último comentario, Sí. además recomendarle a quien quiera que nos siga en nuestros canales Los Liberales, que es el Internacional y el Milagro Paraguayo, donde formalmente lo invito. Me encantaría hacerle una entrevista de su vida y su carrera. Lo último que quiero comentar, acá detrás de cámara tenemos al licenciado Manuel Cantero, gran amigo mío y colaborador de mi canal, que vamos a estar grabando en mi estudio aquí en Asunción un Manuel programa. Cantero. Manuel Cantero, licenciado en música, músico multiinstrumentista prodigioso. Yo justo estábamos escuchando muy interesados y saludamos recién al señor Estigarribia Musi, Sí, que usted sí, entrevistó sí, antes sí, que sí. nosotros, y vamos a ir a verlo al teatro. Manuel viene a hacer conmigo un informe sobre la relación de Israel y el sionismo con los incendios que devoraron nuestra región natal, la bella Patagonia Argentina, a comienzos de este año. Así que... Sí, así que lo voy a mantener informado, don Bruno. Muy interesante, y tiene que venir entonces acá este señor. Se lo mando con mucho gusto. Lo tenemos 2 semanas acá. Me parece claro. Tenemos que tener tu teléfono, Claro que sí. y por favor, y que venga este señor aquí, Manuel. Bueno, muchísimas gracias, querido Nicolás Moraz. Es un gusto escucharte, y realmente uno se queda así con la boca abierta. Si todo lo que decís es cierto, quiere decir que tenemos la bola de cristal ahí, ¿no? En absoluto. Como le dije, yo no sé quién va a ganar el mundial ni hago futurología. Pero sí trabajo duro en la investigación, y todo lo que digo, cualquiera puede buscarlo y chequearlo. Un placer, don Bruno. Yo sí, nosotros, el placer fue nuestro. Muchísimas gracias. Mucha gente me pregunta cómo he sobrevivido a los embates de la censura en YouTube. Si bien es cierto que tenemos un canal exitoso con más de 700.000 suscriptores y 200 millones de visitas acumuladas a lo largo de 6 años de trabajo, donde nos convertimos en uno de los principales medios independientes de YouTube en español, pese a todo, por supuesto, esos avatares los pude sortear gracias a que soy un veterano inversor inmobiliario. Lo aprendí de mi papá, y tengo la fortuna de encontrarme en un país en absoluto auge hace años, que es Paraguay. Pero permíteme contarte una historia que atrapará tu atención. Recientemente me enteré de que un señor alemán, Hans, compró un departamento de ultra lujo de 330 metros cuadrados en una emblemática torre de Asunción, y pagó la friolera de $800.000. $800.000. Un cliente argentino que pasó varios años en Medio Oriente estaba interesado precisamente en ese edificio. Entonces hicimos nuestras tareas, averiguamos que un italiano había comprado una unidad a $600.000, y cuando yo llegué y negociamos el precio, bajó primero a 500 y luego de que hable mi cliente a 400. Terminó comprando 2 departamentos iguales al alemán por el precio de uno. A partir de entonces dije basta. Me dediqué a investigar las 55 desarrolladoras que hoy en Paraguay ofrecen edificios o barrios cerrados, y resolví trabajar únicamente con 9. Las que no acumulan controversias, entregaron proyectos enteros y carecen de cualquier litigio. Y no solamente eso, tenemos una cartera de unidades propias donde puedes ahorrarte 30, 40, 50% o más que en un precio de lista. Casas de 5 dormitorios, 3 baños, 1000 metros de parque y piscina a $200.000 en una hermosa localidad a 1 hora de Asunción. ¿Te imaginas? Ya sea para vivienda, ya sea para renta. Nosotros no somos una inmobiliaria convencional que necesita venderte rápido y caro para cobrar una comisión más alta. Nuestros miembros forman parte de un ecosistema que cultiva relaciones de largo plazo. Fabricio Beckelman, mi gerente de relocalización y bienes raíces, pertenece a una familia histórica del Paraguay y administra algunos de los principales edificios de la ciudad desde que era adolescente. Claro que es un hombre, estudió economía y además administra con extrema rigurosidad mis propiedades y la de los miembros del club que deciden delegar esa función. Pero lo fundamental es que la inversión en el Club Amagi se paga sola. Te puede ahorrar decenas de miles o centenares de miles de dólares de errores costosos, y va acompañado con una gestión eficiente de la residencia, con una asistencia personalizada para tu familia o para tu empresa, y con una escribana de lujo de Familia Patricia que se encarga
encargará de que todos los títulos estén en reglas y no tengas ningún dolor de cabeza. Por eso no pierdas el tiempo. Ven a Paraguay a través del Club Amagi y resuelve de manera próspera tu futuro. Brindemos, querido amigo, por la libertad en Paraguay. Una libertad que compartiremos cuando te unas al Club Amagi.